No deberías entrar a Reddit porque... Historia 1. Ella experimentó un crecimiento increíble durante la universidad, incluyendo tener que desarraigar toda su vida para cuidar a su familia después de que su madre muriera repentinamente. Se acercó a mí y a otras personas que conozco personalmente, abordó directamente el acoso escolar. Salimos a almorzar, ella pagó y fue increíblemente honesta, pidiendo disculpas y reconociendo lo que hizo y por qué estaba mal. Ahora dirige con éxito una organización de rescate de animales con su novio de larga data y le deseo nada más que felicidad. Historia 2. Fui acosado durante años en la escuela intermedia y secundaria por un chico en particular. Llevé la cortadora de césped de mi padre a reparar y mira quién está aquí, el buen chico racista, Sean, se acerca al mostrador cubierto de suciedad y aceite y sudor. Inmediatamente supo quién era yo. Lo curioso es que odié a este chico durante mucho tiempo, incluso tuve una visión de agarrarlo por la camisa sobre el mostrador y golpear su rostro contra el suelo. Ahora es un chico humilde con remordimientos, pero es lo suficientemente hombre como para admitir sus errores. Nos estrechamos la mano e incluso nos abrazamos. No lo he visto en unos 10 años, pero si lo vuelvo a ver, todavía le estrecharé la mano. Historia 3. Conducía borracho, tuvo un accidente y ahora está paralizado de cintura para abajo. Sigue siendo un matón, pero ahora es un matón en línea. El accidente parece haberlo hecho sentir aún más justificado en ser un idiota. Historia 4. En la escuela teníamos a un matón de 5 pies de altura que ganó favor con algunos de los matones más grandes. Después de la escuela secundaria, se metió con la persona equivocada en una fiesta y lo siguieron a casa, disparándolo muerto en el césped de la casa de su madre hace 10 días. No al mismo nivel, pero había alguien así en mi escuela, un chico bajito que desarrolló un complejo de hombre grande por los matones más grandes con los que andaba. En una fiesta después de la graduación, fue atacado y alguien tomó una varilla de metal y le marcó la pierna después de sumergirla en el fuego. Después de ese incidente, trabaja para una organización sin fines de lucro para niños en hogares abusivos. Me hace preguntarme qué tenía detrás de escena. Historia 5. Su padre fue atrapado robando millones de la comunidad. El papá era un administrador de riqueza y todos sus clientes eran amigos y vecinos en una especie de pueblo pequeño. La familia pasó por la vergüenza y el matón estuvo mal durante mucho tiempo. Años después, lo vi y era como ver a una persona diferente. Había cambiado su nombre, caminaba de manera diferente y se comportaba de manera diferente. Hablamos durante unos minutos y fue como si realmente le interesara. No salió y pidió disculpas por lo que hizo, pero parecía que quería hacerlo, pero pensó que podría ser cursi. Tal vez estoy leyendo demasiado en esa interacción, pero fue un poco extraño. Parecía que se había estado forzando a ser un buen tipo de verdad. Historia 6. Ahora es dueño de la enorme y muy lucrativa empresa constructora de su padre, que es exactamente lo que dijo que iba a hacer y también nos hizo saber cuánto más rico iba a ser que nosotros. Sí, apesta porque se hizo realidad. Historia 7. Golpeó a un traficante de drogas colega hasta la muerte durante una transacción que salió mal. Fue condenado por asesinato, pero luego, de alguna manera, se redujo a homicidio involuntario. Cumplió alrededor de 10 años, según las publicaciones en su Facebook, tiene una novia, un trabajo y ha enderezado su actitud. Editado para agregar lo que sucedió, acabo de buscar la historia y fue condenado por asesinato en segundo grado con indiferencia depravada. Luego, la Corte de Apelaciones del Estado cambió la interpretación de la definición del cargo, la Corte Federal anuló la condena, encontrando que el acusado era factualmente inocente de asesinato por indiferencia depravada. Aceptó declararse culpable del cargo menor de homicidio culposo, por lo que ya había cumplido 10 años y fue liberado después del acuerdo de culpabilidad. Historia 8. Solo fui acosado en la escuela primaria en Texas. Me mudé a Ohio durante 5º grado. En algún momento, a fines de la escuela intermedia o principios de la secundaria, escuché que el chico que solía acosarme se enfadó con sus padres porque no le permitían ir a un concierto. Así que tomó la escopeta de su papá y se disparó. Historia 9. Está constantemente llorando en Facebook acerca de lo injusta que ha sido la vida con él. También dijo que no irá a nuestra reunión de 10 años de secundaria porque fue acosado por los idiotas que ahora están organizando la reunión. Cuando comenté y le recordé cómo me acosaba, simplemente dijo que al menos no te convertí en un paria como ellos hicieron conmigo. Completamente delirante, me da lástima por él. Historia 10. El chico autista lo venció en la clase de español hasta casi matarlo.
Lo volteó sobre el escritorio, levantó el cuerpo del chico y lo estrelló contra uno de los soportes. Johnny era simplemente tu chico normal y alegre fanático de los videojuegos. Fuimos a ver la película original de Mortal Kombat en el cine cuando salió, fue mi segunda experiencia cinematográfica. Era un inmigrante recién llegado y Johnny era el único que no se burlaba de mí. Era genial. Johnny era corpulento, con gafas, y Juan era un tipo con aspecto de pandillero, un verdadero cholo. Él y sus amigos eran bastante terroristas y, en retrospectiva, estoy seguro de que Juan tuvo una terrible crianza porque la descargó en todos a su alrededor. Durante meses, siguió molestando a Johnny, finalmente, Juan rompió sus gafas. Johnny se volvió cada vez más reclusivo con el tiempo y siempre estaba magullado de alguna manera. Un día en la clase de español, Juan le dijo algo a Johnny sobre su madre antes de que sonara el timbre para empezar la clase. Fue la gota que colmó el vaso. Recuerdo que Johnny soltó un grito gutural y primitivo y se lanzó desde su escritorio hacia Juan. Johnny comenzó a golpear a Juan por toda la cabeza, los hombros y los brazos como un maldito gorila con un juego de Mortal Kombat, liberando todo lo que tenía contra este maldito matón. Hubo un momento en el que Juan parecía fuera de sí, como un fideo lánguido, y fue entonces cuando Johnny, aún poseído por esta ira incesante, volcó el escritorio y lanzó a Juan debajo de una de las patas del escritorio. Juan soltó un horrible grito de agonía y eso fue todo. El maestro entró, llamaron a la policía del campus y el resto es un borrón. No recuerdo qué le pasó a Johnny después de eso, ya que nunca lo vi de nuevo, pero sí recuerdo que un conocido me dijo hace varios años que Juan estaba en la cárcel por robo agravado. Supongo que no aprendió su lección. Johnny, gracias por ser un amigo y por no juzgarme mientras aprendía el idioma aquí y me adaptaba a mi nueva vida. Espero que todo esté bien contigo. Historia 11, obtuvo una beca completa a través del fútbol para ir a una universidad de la División 1 y fue observado por un equipo de la NFL en la escuela secundaria. Sin embargo, asaltó a una chica en la universidad, estuvo prófugo con varias órdenes de arresto, tuvo una pelea en su ciudad natal que resultó en un disparo de arma de fuego y ahora está en prisión. Historia 12, no fue exactamente mi matón, pero tuvimos algunas peleas a puñetazos. Matoneó a casi cualquier otra persona que le tuviera miedo. Empezó a consumir drogas a los 13 y 14 años. A los 18, tenía la cara de un hombre de 60 años con cáncer. Estuvo en prisión, rehabilitación, prisión, rehabilitación. Fue a prisión nuevamente porque de alguna manera tenía una espada y destruyó la bicicleta de un niño. Sus padres lo encerraban afuera cuando no estaban en casa porque robaba y vendía todo para tener dinero para drogas. Un día, cuando teníamos alrededor de 17 o 18 años, de repente, todos dejaron de hablar de él. Vivíamos en el mismo vecindario y la calle en la que vivía estaba tranquila. La gente comenzó a salir sin miedo, así que probablemente esté muerto o en algún lugar muy lejano. Historia 13, se convirtió en el CEO de la empresa para la que comenzó a trabajar después de la universidad. Es el presidente del equipo de fútbol local y dirige el equipo de limpieza de la playa cada mes. Siempre tiene una sonrisa y claramente ha seguido creciendo. No fue necesariamente mi matón, pero este chico en mi escuela aterrorizaba a todos. Era un verdadero desastre. No había escuchado nada sobre él durante años hasta que vi una película de Richie y él estaba en ella. Resulta que ahora se ha convertido en un actor semiexitoso. Realmente no le guardo rencor porque el chico estaba bastante mal, su madre estaba muerta y su padre era un alcohólico abusivo. Así que le va bien por romper el molde. Historia 14, vende scooters de movilidad y apoya a sus hijastros. Fue abusado en casa y no fue un blanco fácil en ese entonces. Fantaseaba con matarlo, pero ahora aprecio que estaba pidiendo ayuda. Nunca seré su mejor amigo, pero le estrecharía la mano y le desearía lo mejor en cualquier momento. Historia 15, lo vi caminar frente a la casa de mi familia, seguro de que estaba pasando mientras jugaba con mi hija y sus primos. Me hizo un pequeño gesto y pensé que simplemente le devolví el saludo por amabilidad. Me envió un mensaje más tarde en Facebook y dijo que se alegra de que me esté yendo mejor que a él. En resumen, me contó sobre su ex esposa y él teniendo una seria batalla por la custodia de su hijo y recientemente fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que lo metió en un agujero más profundo. Básicamente dijo que no termine como él, y aunque espero que le vaya mejor, la karma realmente es una __. Historia 16, mi matón y su amigo se ahogaron, y eso me entristeció. Soy extranjero y no hablaba mucho inglés, no podía defenderme, así que solo lo acepté.
Esto fue a fines de los años 90 y he seguido adelante, pero él no lo hizo. Historia 17. Muchos años después de la graduación, descubrí que se convirtió en un policía local en la ciudad donde crecimos. Fue lo menos sorprendente para todos. Historia 18. Ahora estoy bien, era un chico estúpido que hacía cosas estúpidas a un chico que no lo pedía. Terminamos siendo amigos después de que él tuvo el valor de llamarme la atención. Me suspendieron y nuestras madres acordaron reunirse y forzarnos a pasar tiempo juntos para conocernos. Nunca estuve más agradecido con alguien que con esas dos mujeres, mi madre, obviamente, pero también su madre. Era una mujer alta y gorda que parecía realmente fría y severa al principio, comprensible ya que golpeé a su hijo, pero terminó siendo como una segunda madre para mí. Me mostró que incluso los humanos problemáticos como yo pueden mejorar si se les da una segunda oportunidad en las condiciones adecuadas, y esa lección me quedará para siempre. Agnes, te extraño. Historia 19. El peor que conocí en mi vida nunca tuvo su merecido. Su padre era rico por ser el asistente del maestro de puerto en una de las comunidades pesqueras más grandes del país. Vivía de la riqueza de su familia mientras se dedicaba a la fotografía como aficionado. Sus padres se divorciaron y su madre, adicta a las drogas, falleció. Otro pequeño monstruo, un año mayor que yo, murió a los 21 al caer desde un acantilado de 200 pies mientras cazaba con la familia de su novia. Este chico, que me atormentó en el campamento de Boy Scouts, se alistó en el ejército, resultó herido y ahora está parcialmente paralizado, llevando una vida aislada bajo la vigilancia de su familia. Un amigo cercano del matón de los Boy Scouts fue arrestado hace 4 años durante una operación encubierta del FBI en la Dark Web por tráfico y está esperando sentencia. Historia 20. Fui intimidado intensamente, pero comenzó a calmarse en mi último año de secundaria cuando la mayoría de mis acosadores consiguieron empleo, planearon ir a la universidad o estaban demasiado ocupados con citas para hacer mi vida más miserable. La excepción fue Greg, un tipejo burlón e insoportable que comenzó a dirigirse a mí en la secundaria porque era pobre y luego encontró otras excusas para humillarme o aterrorizarme, junto con otros chicos. Mi última memoria de él fue burlándose de mí con sus amigos en su garaje. La escuela permitió a los estudiantes asistir a su funeral, pero yo fui uno de los pocos que no lo hizo. No es que me alegrara de su muerte, al contrario, pensé que fue una tragedia. Greg hizo mi vida miserable, pero aún así sentí simpatía por sus padres y seres queridos. Decenas de años han pasado y sigo creyendo que hice lo correcto al no ir a su funeral. Historia 21. Mi matón de la escuela primaria en Corea del Sur continuó siendo un matón hasta la secundaria. De alguna manera emboscó y golpeó a un estudiante intocable mientras estaba solo. Resultó que el estudiante intocable era el hijo de la mafia coreana. Un grupo de autos negros apareció en su departamento, hombres corpulentos armados con tubos y bates aterrorizaron constantemente al vecindario, haciendo la vida imposible a la familia del matón. Finalmente, los vecinos presionaron a la familia del matón para que se mudara de inmediato. Desconozco qué sucedió después de su mudanza. No estoy completamente seguro de por qué el matón hizo eso, tal vez por orgullo o tratando de demostrar que es el Tsan, un término coreano para un estudiante que es el luchador más fuerte y resistente que desafía o es desafiado constantemente por otras clases o escuelas. Historia 22. Dagmar se convirtió en Dagmara y ahora trabaja como administradora en una empresa de papel. Billy ha estado en más cárceles que la sífilis. David finalmente lo dejó, comenzó un canal de YouTube sobre dejar las drogas y parece estar bien. Scott sigue siendo un completo y despiadado imbécil de la peor calaña. Joe se sometió a una disección del óvulo y parece haber controlado la mayoría de sus sentimientos perturbadores y violentos. Historia 23. Era un defensor contra el acoso, construido como un tanque y con ojos locos. Todos le tenían miedo, incluso los matones más grandes y malos. Ayudaría a cualquiera en apuros y odiaba el acoso. Si te metían contigo, podías pedirle ayuda incluso si no lo conocías. Era un gigante con un corazón de oro. La última vez que supe de él es que era un contratista privado en una zona de guerra, se mezcló en el contrabando y luego desapareció. Algunos rumores dicen que lo mataron en medio de la nada, otros dicen que está tomando una piña colada en una playa tropical sin tratado de extradición. Historia 24. No fue exactamente mi matón, pero tuvimos algunas peleas a puñetazos. Intimidaba prácticamente a cualquiera que le tuviera miedo. Comenzó a consumir drogas a los 13 o 14 años y a los 18 tenía la cara de un hombre de 60 con cáncer.
Estuvo en prisión, rehabilitación y volvió a prisión porque de alguna manera tenía una espada y destruyó la bicicleta de un niño. Sus padres lo encerraban afuera cuando no estaban en casa porque robaba y vendía todo para tener dinero para drogas. Un día, cuando teníamos alrededor de 17 o 18 años, de repente todos dejaron de hablar de él. Vivíamos en el mismo vecindario y la calle en la que vivía estaba tranquila. La gente comenzó a salir sin miedo, así que probablemente esté muerto o en algún lugar muy lejano. Historia 25. Tuve varios matones en la escuela secundaria, que fue hace más de 25 años, así que ya lo superé. Uno de ellos me envió una solicitud de amistad en Facebook hace varios años. Le respondí diciendo que hizo mi tiempo en la escuela un infierno y que estaba un par de años por delante de mí. ¿Por qué crees que querría ser tu amigo? Su respuesta fue que si aún te aferras a eso, tienes problemas, a lo que le respondí que no tengo problemas porque corté, como tú de mi vida, y luego lo bloqueé. Historia 26. Mi clase en la escuela secundaria no tenía matón, pero la clase que estaba por delante tenía algunos. Algunos de ellos alcanzaron su punto máximo en la secundaria y a veces los ves, pero ninguno de ellos hizo cosas buenas. El otro tiene problemas de salud graves y está en una silla de ruedas debido a su peso. Es realmente extraño, pero son muy amables cuando los ves. La clase detrás de mí tenía un grupo de chicas malas que eran absolutamente horribles. Todas eran muy populares y atractivas, y las 6 caminaron por el escenario en la graduación embarazadas.